Muy bien, ahora continuando con la parte de funciones avanzadas, tenemos aquí la parte de la función elegir. Función elegir en Excel, básicamente ustedes va a recibir una lista de valores y nos permite elegir algún elemento de una lista o de una determinada lista también o de un conjunto, en la cual nos va a permitir especificar la posición del elemento que nosotros vamos a requerir. Podemos especificar, recuerden, hasta 254 valores en una lista entregada a la función. Luego vemos aquí la parte de la sintaxis, que es la estructura básica de mi fórmula, y tenemos aquí el número de índice, que es obligatorio, en la cual nos va a indicar el elemento de la lista que deseamos obtener, en la cual debe ser de un valor entre 1 y 254, que es el máximo de posibles valores de la lista. Muy bien. Luego tenemos ya los valores, en la cual tenemos un valor 1, que sí es obligatorio, en la cual es el primer valor de la lista. Posteriormente uno puede ir colocando ya un valor 2, un valor 3 o un valor 4. Esto ya es en forma opcional. Aquí también podemos especificar que a partir del segundo valor todos serán opcionales hasta el valor 254. Muy bien. Tenemos acá un ejemplo sencillo y luego pasamos a otro ejemplo un poquito más complejo para poder explicar mejor esta función que es elegir. Tenemos aquí a continuación, vamos a mostrar un ejemplo en el cual la función elegir como valores pasará el nombre de los números 1, 2 y 3 para después indicar el número que uno desea mostrar. Eso quiere decir que si yo en esta celda, en la celda B20, coloco el número 2, en la celda B21 deberá aparecer el número 2, pero en letras. Vamos a borrar esta celda y vamos a ir construyendo la fórmula. Ponemos igual, elegir, abrimos paréntesis y me muestra básicamente el número índice, donde va a ser la celda en la cual va a evaluar esta fórmula, que va a ser la celda B20, y nos muestra ahí la fórmula. Luego colocamos aquí coma y el primer valor que vamos a colocar. Recuerden que los valores van entre comillas. Ponemos aquí 1, cierro comillas, colocamos coma, que bueno, según en esta máquina funciona con coma, según donde ustedes estén practicando, puede ser coma o punto y coma. Eso aparece en la parte inferior. Otra vez abrimos comillas, vamos a poner 2, cierro comillas, coma, abro comillas, coloco 3. Cerramos paréntesis y damos enter. Me aparece la opción valor. ¿Por qué? Porque en la celda B20 no tenemos ningún dato. Si yo coloco el número 3 y doy enter, aparece recién el resultado. Si variamos, 2 igual. Si coloco un valor que no está dentro del rango, aparece valor. Entonces, tenemos ahí esa forma de utilizar esta fórmula en forma sencilla. Luego tenemos un ejemplo un poquito más complejo, en la cual nos va a permitir ver o elegir la parte de las calificaciones y las equivalencias según la letra o la nota que uno podemos realizar, ¿correcto? Aquí nos va a mostrar la equivalencia según la calificación de esas tres personas. Si colocaríamos, por ejemplo, un 6, debería aparecer en la equivalencia la letra D, un 10, un A++. Entonces, vamos a trabajar con la fórmula, en este caso lo vamos a hacer en la celda F27, que está debajo de equivalencia. Vamos a ver, elegir.
y el número de índice. ¿Cuál va a ser? La celda E27. Coma. Ahora, aquí dentro de la fórmula no se va a colocar un rango de celdas como fueron otras funciones, sino se va a especificar cada celda. Pero se va a especificar colocando un valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto se va a colocar el símbolo de dólar anteponiendo antes de la columna y antes de la fila. En este caso hemos hecho clic en la primera celda, aparece la celda B28. Para no estar colocando en forma manual el símbolo de dólar, solamente presionamos la tecla F4 después de haber hecho clic en la celda y vemos que aparece automáticamente el valor absoluto. Igual otra vez coma, hago clic en la otra celda, F4, valor absoluto, otra vez coma, clic en la siguiente celda, F4. Y así sucesivamente vamos a ir colocando los diferentes valores para mi equivalencia. Recordar que después de hacer clic en la celda, uno va a presionar la tecla F4 y automáticamente esta celda se va a convertir en un valor absoluto. Coma. Coma. Vamos a ir colocando. Se va a ir diseñando cada forma, cada valor. Y estamos acá. Entonces, tenemos aquí el índice y los valores que se está dando según la columna. Damos Enter, aparece el valor que es normal. Y damos aquí, por ejemplo, un número al azar, 7. Aparece C, que corresponde. Ahora, ¿por qué hemos colocado valores absolutos? Por una sencilla razón. Se va a realizar en esta parte un arrastre de la fórmula para que no se vayan a mover las posiciones de las celdas, ¿correcto? Entonces, vamos a ver que en esta parte de la fórmula ustedes van a poder realizar el arrastre de fórmulas previamente colocando en cada valor el valor absoluto. Ya lo hemos arrastrado, colocamos aquí, por ejemplo, para Paco, vamos a poner 9 y aparece la letra A. Vamos a colocar ahora en Luis 10 y tenemos la celda o el criterio A++. Entonces, recordando que tenemos aquí, tenemos acá las fórmulas para poder trabajar, ¿no? Esa es la fórmula para poder trabajar no tan solo con un criterio como se vio en el primer ejemplo, sino también para poder trabajar una lista o una tabla con varios criterios. Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos ya la parte de la función elegir. Ahora vamos a pasar a otra función más, que es la función coincidir. En esta función coincidir va a haber dos tipos de casos. Uno que exactamente busque los valores que uno quiere y otro que me va a dar un aproximado. Lo vamos a detallar en los ejemplos. Pero básicamente aquí la función coincidir en Excel nos va a ayudar a localizar un elemento dentro de un rango de celdas y nos va a devolver su posición. Muy bien, como también dije en otras ocasiones, la palabra coincidir nos va a ayudar a buscar dentro del número de filas que ocupa un elemento. Aquí tenemos la sintaxis que vemos que es un poquito extensa. Básicamente la primera estructura de mi fórmula va a ser el valor buscado, que es obligatorio, ese valor que nosotros vamos a buscar. Tenemos luego la matriz buscada, que también es obligatoria, en la cual aquí el rango de celdas donde se va a realizar la búsqueda. Tipo de coincidencia,
que aquí ya es un tipo o una estructura que es, no es obligatoria, es un tipo opcional. Muy bien. Como se puede especificar en el tercer argumento o en la tercera parte o en el tercer cuerpo de mi fórmula, la función coincidir se utiliza de manera predeterminada el valor 1. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí esta pequeña columna. Tenemos n letras, n valores dentro de mi celda. Tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a hacer en este ejemplo que la búsqueda exacta de la función coincidir, y vamos a tener para ello en la columna A diferentes letras. Vamos a ver, vamos a ejecutar aquí, por ejemplo, en la celda B, en la celda C29. Vamos a colocar igual coincidir valor buscado. Se va a colocar, recuerden, como si fuera un criterio, entre comillas. Muy bien. Vamos a ver. A ver. EFG, que es la celda A32. Cerramos comillas. Colocamos comas. ¿Correcto? Luego, el segundo criterio va a ser la matriz buscada. Quiere decir que, según mi criterio, dentro de la columna de Excel va a buscar el valor exacto. En este caso es esta columna. Vamos a sombrear. Ya tengo el criterio. El rango, mejor dicho. Vamos coma y vamos a colocar 0. El 0 quiere decir, según vemos aquí en la ayuda de Excel, que coincida exactamente. Si yo hubiera colocado un número 1, se va a indicar que es un menor que. Y si hubiera colocado un menos 1, va a indicar que es un número mayor que, según la especificación que estoy colocando. Cerramos paréntesis y damos aquí. Salió 5. ¿Por qué 5? Porque está en la posición 5, dentro de mi tabla. Muy bien. Entonces, tenemos ahí esa parte. ¿Correcto? Estamos aquí. Ahora, tenemos aquí lo siguiente. La parte de coincidir nos va a devolver el número 5, que es la proposición actual en la cual ocupa el valor. Ahora vamos a especificar aquí, por ejemplo, otra fórmula, otro ejemplo, que es coincidir. Igual, y vas a colocar la letra J o X. Si nos damos cuenta, estas letras no están en la columna que estamos especificando en Excel. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver, yo al comienzo les expliqué que busca un aproximado. Sale 9. Quiere decir que el J o X está en la posición 9. Vamos a ver. Muy bien. Entonces, tenemos aquí que me muestra un aproximado. Tenemos la letra J que aparece en la columna y la letra K. Muy bien. Entonces me está indicando que esta fórmula no tan solo me busca valores exactos, sino también me muestra valores aproximados según su criterio. Muy bien. Y por último tenemos aquí la parte que es la función índice. En la función índice, aquí vamos a poder especificar o nos va a indicar que esta función nos va a ayudar a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificada. Aparte, hay que especificar el número de filas y columnas. Esta función tiene dos formas de uso: en forma de matriz o en forma de referencia, que lo vamos a ir viendo un poquito más adelante, también matrices.
La sintaxis que tenemos aquí es la primera estructura, que es la matriz, que es obligatorio. Ese rango de celdas que conforma nuestra tabla de datos. Luego tenemos la parte de número de fila, que es la parte opcional, ¿no? Aquí tenemos el número de filas de las celdas que contiene el valor que nosotros vamos a requerir o que necesitamos. También tenemos la parte de número de columna, en la cual en este argumento es opcional y solamente si la matriz consta de una sola columna, o también de lo contrario debe de ser especificada el número de columnas de la celda buscada. Aquí tenemos un ejemplo en la cual tenemos una tabla en la cual nos muestra las ventas por productos de cada mes, de enero a abril. Tenemos un producto 1, un producto 2 y así sucesivamente hasta producto 8. Muy bien, entonces tenemos acá. Vamos a observar aquí que en esta tabla ustedes contiene montos y vamos a hacer una pequeña demostración en la parte de los índices. Vamos a ver acá. Vamos a poner aquí en la fórmula igual índice y vamos a ver la matriz. Muy bien. Vamos a ver, yo quiero ver, vamos a ver acá. Tengo acá esta tabla. Vamos a especificar en qué fila se encuentra. ¿Qué producto quiero ver yo? A ver, yo quiero ver, vamos a especificar acá. Vamos a ver el producto 3. ¿De qué mes? Febrero. ¿Qué aparece? ¿No? Febrero. Aparece 6405, que es básicamente la función que estamos especificando. Muy bien. El producto 2. Muy bien. Si yo hubiera especificado en esta fórmula que sea la fila 3, vamos a ver si la fila producto 4, estamos hablando de la fila 5, más o menos. Ya no quiero que sea del mes de febrero, sino quiero que sea del mes de marzo. Vamos a ver. Va a salir 7402. Aquí estoy especificando, perdón, que sea 3. Vamos a poner que sea, más mes de marzo, que sea 4. Y sale 8145. Entonces, tenemos que empezar a recordar que las filas se cuentan, en este caso, desde esta celda que está vacía. Toma como referencia. ¿Por qué? Vamos a ver, algo sencillo. Si yo hubiera puesto una columna 1, columna 2. ¿Y por qué 2? Porque el 2 empieza desde el mes de enero. Va a salir enero, no sale otro número. Yo no quiero eso. Entonces, el número de fila va a ser a partir del número 2, que corresponde desde el producto 1, así sucesivamente. Y ahí me muestra, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo especificar el índice de una tabla. Muy bien. Entonces, uno puede ir buscando criterios dentro de su tabla. Muy bien, aquí tenemos el segundo ejemplo de la parte de índices y tenemos acá una fórmula en la cual vamos a poder especificar dos matrices diferentes. A diferencia del primer ejemplo que teníamos una matriz, que era de acá. Ahora aquí tenemos dos tablas divididas en dos categorías. Muy bien, entonces vamos a especificar dos cosas acá. Yo quiero especificar, vamos a ver, igual índice
paréntesis. Nuevamente abrimos paréntesis, ¿por qué? Porque va a ser dos matrices que vamos a seleccionar. Ya a diferencia del anterior, solamente fue una. Entonces, yo aquí voy a sombrear ya los valores, coma, y sombreo la segunda matriz. Y cierro paréntesis. Si tuviera una tercera, una cuarta o una quinta, nuevamente se va a tener que colocar una coma y nuevamente se va a tener que sombrear. Muy bien. Entonces, ahora vamos a especificar. Nos dice la columna. Creo que sea la tercera columna, ¿no?, que vamos a colocar. La fila sea 2, la segunda fila. Y vamos a colocarle como un área de referencia que sea 1. Y apareció el 8034. ¿A qué refiere? Básicamente a la columna 3, que es febrero. La fila 2, que es la parte del producto, ¿correcto? Entonces, yo puedo aquí de repente ya no especificar la fila 3, o la columna 2. Quiero ver la fila 5, 6, 7 y vemos acá una referencia, ¿no?, que justamente, bueno, tocó aquí la parte en blanco. Vamos a ver, 4. Y sale aquí 7402. Entonces, en la parte de índices ustedes pueden especificar no tan solo una sola matriz, sino varias matrices. Recordar que cuando ya hay más de una sola matriz, va siempre entre paréntesis y divididos por comas, para poder especificar las matrices y ir separándolas una a una. Bueno, chicos, esto es el tema número 4 de funciones avanzadas de Excel. Hasta luego.